Luis Damián y Luis. Perdón, Julio Damián y Luis, Ah, muy bien. de Bienvenidos. Buenos días. participantes. Gracias, Bienvenidos, Silvia. buenos días. Sí, pues si gustan, ustedes mandan ya. Vamos a arrancar. Buenos días, don Julio, don Luis, muchas gracias por acompañarnos en este evento del día de hoy. Hoy nos acompaña el señor Mauricio Castillo, que tiene amplia experiencia en el sector financiero para trabajar en el tema que, pues, para lo cual los hemos convocado, que es el consumidor y su entorno. Entonces, les doy la palabra al señor Mauricio y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho Muchas gusto, María. gracias, Silvia. Buenos días a todos. Muchas gracias, Mario Andrés, Silvia, por la invitación. Y bueno, pues es realmente para mí un gusto tener esta conversación entre colegas y entre expertos en los temas que son muy importantes para el desarrollo de la industria financiera. La idea es que podamos escuchar parte de mi experiencia. Yo definitivamente no vengo a enseñar, sino vengo a compartir una visión, una experiencia, pero que de alguna forma pues también les puede dar a ustedes algunas ideas de los retos, digamos, que tenemos en este momento como industria financiera y pues obviamente todo lo que buscamos es ser relevantes e importantes en los mercados donde nos desempeñamos. Curiosamente quisiera, y es parte de mi expectativa, que saliéramos de acá con más preguntas que claridades, ¿verdad? Creo que no hay nada tan valioso para la transformación, para la innovación, como las preguntas y si logramos, y yo personalmente logro despertar en ustedes esa curiosidad, esa inquietud, pues sería algo bastante bueno. Voy a iniciar a compartir la presentación. La idea es que estemos en esta charla de aquí hasta las 10 de la mañana. En cualquier momento, pues me pueden interrumpir o hacer comentarios en el chat como a ustedes mejor les quede, ¿sí? Entonces, entenderé que ya estarán viendo la presentación y si es así, pues comenzamos, ¿verdad? Muy bien, bueno, esta charla, como definimos, es hablar sobre el consumidor en su entorno. No es una charla pues, de tecnología, no es una charla de administración de riesgo crediticio, eh, pero sí le veo un valor que tengamos muy en el centro el consumidor, que si de alguna manera nos sirve de la orientación, es la razón de ser muchos los esfuerzos de las empresas. Una empresa no puede nacer si no tiene claridad de una necesidad que debe resolver en el mercado y precisamente pues con su consumidor. Entonces creo que ese punto de partida nos ayuda para encauzar esta conversación. Como les mencionaba Silvia, tengo la fortuna de tener una carrera en la industria financiera bastante amplia, ya un poco más de 20 años. Me he desempeñado en distintos roles y en los últimos años particularmente en temas de estrategia comercial y estrategia corporativa en general para un grupo financiero regional. Muy bien, si les parece, pues arrancamos. Quería iniciar esta conversación con esta cifra. Guatemala tiene un 44% de bancarización, somos 18 millones de personas. Entenderé que este indicador habla más de las personas económicamente activas, que andarán entre unos 5 o 6 millones. Sin embargo, quedémonos con ese porcentaje, o sea, el 44%. Si lo vemos a la inversa, es un 66% de oportunidades en profundización en nuestro país. Posiblemente hay alguna necesidad o limitante de poderlo maximizar, pero hoy es un mercado todavía en crecimiento y con mucha oportunidad para profundizar. A la par de esto, pues podemos ver, lógicamente, un contraste. Ven ustedes acá una gráfica de cómo Nubank, este neobanco de origen brasileño, ya hoy en día en capitalización de mercado es el banco más grande de Latinoamérica, ¿verdad? Nubank, unas cifras muy cortas, tiene poco más de 20 años de operar, 100 millones de clientes, ¿verdad? Y el mercado
ha reconocido ese potencial que él tiene y lo ha constituido en la entidad financiera más grande en términos de capitalización de mercado. Entonces, hablar de la bancarización, hablar, digamos, de un actor que se vuelve tan relevante como es un neobanco, en este caso Nubank, que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, eh, es una señal que realmente quiero llamarles a ustedes su atención. Un banco sin sucursales, yo todavía preparando esta presentación quise constatar que en efecto no tenga agencias y sí, definitivamente no la tiene, tiene oficinas administrativas y algunas sedes, porque en algunas geografías donde opera es requisito tener una sede física, pero sin embargo sí estamos hablando de un banco 100% digital. Sé que el día de hoy nos acompañan personas de entidades financieras, no bancarias, y me van a escuchar hablar un poco en relación a los bancos, pero despegámonos un poco de si es un banco, es una cooperativa, es una financiera. Hablemos de entidades financieras. Entonces, ver que en el mercado surge de manera disruptiva, escala bastante rápido y a la fecha pues tiene un éxito que el mercado lo está reconociendo, es una señal de que identificaron un vacío en el mercado, de poder llegar a muchos más clientes y particularmente con la palanca de la tecnología. Pues teniendo en esta conversación bajo la sombrilla y el patrocinio de CIFCO, no podemos dejar de hablar de manera importante y permanente de la tecnología. Esto que ustedes ven acá no hubiese sido posible si no se hubiese dado oportunamente la tecnología que le permitiera a Nubank capturar ese valor en el mercado y tener ese crecimiento tan importante. Y 100 millones de clientes, pues uno diría, pues países como México, pues casi una tercera parte de, de la población de México podría ser, lo mismo pues para Brasil. En caso de Guatemala estaríamos hablando pues que serán unas 8 veces la población de Guatemala, un poquito menos. Es una cifra importantísima, ¿verdad? En un tema de crecimiento, pero sobre todo la escalabilidad que puede tener una compañía, imagínense ustedes, para poder atender exitosamente a 100 millones de clientes en distintas geografías. ¿Cómo quisiera ir llevando esta conversación? Pues planteé 4 momentos. Uno, empezar a hablar del entorno, particularmente en torno a nuestro país. Creo que es importante que conversemos alrededor de unas cifras, luego hablar de la industria financiera como un todo, y luego estaríamos cerrando en temas del consumidor y cómo esa estrategia que nosotros podemos irnos planteando para enfilar los esfuerzos y lograr esa captura de mercado y sobre todo pues ganar la preferencia de un consumidor, que será uno de los temas también muy importantes en esta charla. Quisiera acompañarme en esta conversación de algunas cifras. Eh, Como les decía al inicio, les voy a compartir sobre mi experiencia, algunos puntos de vista, opiniones. No tengo la verdad absoluta. Sin embargo, creo que sustentar algunas premisas en base a datos nos ayuda mucho a converger en algunos puntos de vista y que estos no sean únicamente solo opiniones, sino también sean algunos hechos apalancados y apoyados sobre todo en esta información. Ven ustedes inicialmente cómo ha sido en los últimos años. Ahí tenemos la parte de abajo la gráfica del PIB de nuestro país desde los años 60 a la fecha. Sabemos pues que Guatemala es un país todavía en vías de desarrollo con muchos retos y muchas oportunidades, particularmente en lo que se refiere al desarrollo humano. Y ustedes, desde las organizaciones que representan, pues juegan un papel importantísimo en ese desarrollo. Pero yo quisiera también ver la mirada de que es un país en un crecimiento que ha sido constante, podríamos decir incluso hasta permanente, particularmente en la última década. Ustedes ven ahí la pendiente que se pronuncia un poco más, el crecimiento del PIB ha sido importante en Guatemala. En la gráfica de arriba también podemos ver que
a excepción de los años 80, donde hay un decrecimiento en ese PIB, y pueden ver ustedes también cómo se corresponde la gráfica superior con la de abajo. En términos generales, la economía de nuestro país siempre crece y eso es algo importante. No por algo hoy somos la economía más grande de Centroamérica en la región y pues, también acompañada de una población. Sin embargo, la industria financiera está directamente relacionada y correspondida por la dinámica que puede tener ese crecimiento. Por el otro lado, y ya más en directo, en temas de nuestra industria, me quise acompañar de tres gráficas o tres informaciones. Primero, eh, el rubro de entidades financieras es un rubro importante en el PIB. Sin embargo, no quisiera yo que asumiéramos que también ha habido un buen comportamiento en crecimiento de crédito al sector privado, que ese se ve reflejado, como ustedes pueden apreciar, y que a pesar, digamos, del freno que pudo haber supuesto en la pandemia, que arrancó en el 2020, del 2021 hacia acá, a la fecha, el crecimiento ha sido sostenible y también muy, muy importante. Estamos hablando de cifras que rondan los 5.000 millones, que es una cifra pues bastante interesante para el sector, pero particularmente ver que es un sector en crecimiento y que es constante, eso es una muy buena señal. En medio, me quise también hacer acompañar de cómo ha sido la evolución de la tasa líder. Ustedes saben que hemos estado en los últimos años viviendo, digamos, un aumento en las tasas líderes para frenar los embates de la inflación. Eh, la perspectiva es que este año empiecen a bajar las tasas. Como ustedes ven, pues esto pues ya se frenó. Pero aún así, en una industria que es muy sensible al costo del dinero, que al final este es reflejado por la tasa líder, el crecimiento permanece. Y esto es otro síntoma de algo muy positivo, particularmente en Guatemala, que en condiciones de tasas al alza, el crédito sigue creciendo. Y esto, entre muchas explicaciones, es que es una economía con altas dependencias al financiamiento y que a pesar de tener esos crecimientos o esos aumentos en las tasas de interés, se sigue desarrollando el mercado de financiamiento. Esto no solamente es positivo, sino también indica la dependencia que hay en la economía, pero es una dependencia positiva porque la economía crece apalancada en el financiamiento y el financiamiento pues también crece apalancado en el desarrollo de la economía. Y por último, yo sé que, y me excuso nuevamente por traer mucha información del sistema financiero regulado, pero extrapolando un poco y para que ustedes también sientan esa conexión con las empresas en las cuales ustedes representan, ustedes pueden ver abajo en la tabla la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva y el spread. Muchos hemos venido escuchando en los últimos años que el spread, que es esa diferencia entre la tasa de colocación y el costo de captación, ha venido en disminución en la industria financiera. En términos globales, eso es cierto. La industria financiera en las últimas décadas ha venido por temas de competencia reduciendo sus spreads, pero particularmente en el caso de Guatemala, yo me hice acompañar de esta tabla porque podemos ver también ilustrado ahí que esa no es nuestra realidad en este momento. Ha habido incluso el último año, si comparamos 2019-2024, un aumento en el spread. Y esto, pues sí, había un alza en las tasas pasivas precisamente por el aumento en las tasas líderes. Sin embargo, la tasa activa ha sido elevada para compensar ese crecimiento y el efecto ha sido pues que el spread ha mejorado. Esto, ¿qué nos indica? Si vamos uniendo con los temas anteriores, una economía en crecimiento en décadas, una industria que crece, si vemos reflejado en el crédito al sector privado, pero una industria también donde mejoran los márgenes. Entonces, pues todos posiblemente coinciden conmigo y los que no lo sabían, pues ahora se están enterando. Es un buen momento para estar en este negocio. Sabemos también que hay retos importantes
en términos de morosidades. Normalmente esto puede suceder cuando se tiene un aumento en tasas porque pues, hay algunos clientes que ese aumento en tasa puede hacerlos entrar en default, pero en términos generales es una industria en crecimiento, es una industria en desarrollo y es una industria también que permite operar con ciertos márgenes que, de acuerdo a la administración de cada entidad, se puede lograr de manera exitosa. Y esto pues también para los colegas acá de CIFCO es una muy buena noticia porque pues hay oportunidades de crecimiento pues para todos los actores y grupos interesados en este mercado. Muy bien. Continuando, traigo acá otro síntoma o otro evento que ha pasado en el mercado que es sumamente relevante. 3,000 startups en Latinoamérica es la cifra que se maneja a junio de este año dentro del ecosistema fintech en América Latina y el Caribe. Y haciendo un zoom, ustedes ven 272 fintechs en Latinoamérica y teniendo pues aquí en Guatemala, hay fintechs para pagos, tenemos ya en el mercado un neobanco, ya tenemos una entidad InsurTech, hay varias en temas de préstamos, cripto, software financiero, en global 50 fintechs en nuestro mercado. Si lo comparamos y solo en cantidad de entidades, no de tamaños o en relación de activos, pues 18 entidades financieras reguladas versus 50, pues eso ya les dice a ustedes que algo está sucediendo. Estos crecimientos no son ni de cerca una moda, sino de alguna forma explican y se entienden como un vacío que estas empresas han identificado en el mercado y que han tomado una decisión de aprovechar y capturar ese valor. La tecnología nuevamente vuelve a aparecer como ese apalancador que permite el desarrollo de estas empresas, de estas fintech, precisamente para atender esas necesidades y solucionarlas en el mercado. También es sabido, y esto es lógico en cualquier industria en desarrollo, que hay de estas empresas, algunas, pues así como aparecen, desaparecen, pero en términos generales, varias ya se van quedando, van madurando y lógicamente se van expandiendo, tal es el caso que les comentaba al inicio de Nubank. Muy bien, continuando y empezando pues a unir el país con la situación de la industria financiera, ven ustedes acá una gráfica que es muy interesante. En las barras verticales es el crecimiento poblacional en Guatemala. En 2001 estamos rondeando los 12 millones de habitantes y para 2024 ya estamos cercanos a los 18 millones. Y en la gráfica de líneas ustedes pueden ver el crecimiento que ha habido en agencias bancarias. En 2001, 915 agencias, llegando a un pico en 2015 con 3,564 y una caída para 2024 de 2,750. Varios mensajes se pueden desprender acá, pero yo quisiera quedarme con dos. Número uno, inicialmente el crecimiento en agencias se pudo ver correspondido al aumento poblacional. Ustedes saben pues que las agencias para entidades financieras son muy importantes para atender las operaciones de los clientes, principalmente en colocación de productos y atención de operaciones de caja. Pero por otro lado, digamos, ese aumento en las agencias no fue o no ha sido permanente. ¿Verdad? De hecho, a partir de 2015 vemos una reducción importante. Podríamos estar hablando de cerca de un 20% de esa, un poquito más, perdón, es un, sí, un 20% de reducción. Y esto no se explica únicamente por una concentración que puede haber en esas entidades, sino particularmente, como ustedes ven ahí, que se señala en la gráfica, es que la mayor cantidad de población ha podido ser direccionada a otras maneras para atender sus operaciones. Las entidades financieras han crecido, algunas se han consolidado, pero en términos generales se ha podido ampliar la base de clientes, se ha podido ampliar
las operaciones y los productos que se tienen. Sin embargo, la dependencia, la necesidad de tener unos canales físicos, como son las sucursales, ha sido menor. Y estrategias de direccionamiento hacia bancas en línea, cajeros automáticos y agentes bancarios ha logrado que este negocio siga siendo rentable, siga siendo oportuno y cercano para los clientes, pero también poderlo operar de una manera mucho más eficiente. El segundo mensaje, que no es evidente acá, yo hice una pequeña búsqueda y las bancas en línea aparecieron en la industria financiera a mediados de los años 90. Ustedes se dan cuenta, prácticamente 20 años le tomó al mercado y a la industria asumir esas bondades, la masificación, la adopción digital, el que los clientes vieran esa conveniencia para que cerca de 20 años después esa adopción se materializara en una menor dependencia para el crecimiento de la atención de los clientes vía canales físicos versus pues canales digitales que pueden ser mucho más convenientes. Esto que nos dice nos muestra una realidad y es una realidad que lleva varios años de que el camino hacia la transformación digital, esa ruta que tanto las entidades financieras como los clientes han venido recorriendo de la mano, ya está pues, cosechando estos resultados. Eh, la temporalidad es importante, también por eso quiero hacer ese énfasis. A veces escuchamos de ciertas tendencias que pensamos que pueden venir a revolucionar una industria y generar un cambio inmediato. A veces esos cambios el mercado no nos logra capturar de manera inmediata. Imagínense ustedes si cuando surgen las bancas en línea a mitad de los años 90, alguien hubiese tomado la decisión de eliminar todos sus canales físicos y migrarse 100% digitales, pues hubiese tal vez no tomado la mejor decisión y haberle dado un espacio a su competencia que, pues, con esa opción que llevaría un cierto tiempo, poder atender a sus clientes. Entonces, dos mensajes importantes. Es una realidad. La evolución, la transformación de la industria financiera, hoy en día la hemos estado viendo y si bien hay un pequeño crecimiento de 2020 a 2024, no es un crecimiento ya relacionado con la población, posiblemente son crecimientos en temas de cobertura, pero técnicamente podríamos estar hablando que ya hay una interrupción en el crecimiento de el aumento en sucursales, número uno. Y número dos, la temporalidad o la adopción de esos cambios, el mercado pues los va tomando a cierto tiempo. Muy bien. Pasando ahora, digamos, a un pequeño resumen de estos hechos sobre los cuales les he venido compartiendo, quisiera resaltar los que ustedes ven en pantalla. Estamos en un mercado en crecimiento. Hay unas fuerzas importantes en nuestro mercado que dinamizan esta industria. Pues, tenemos una muy buena macroeconomía. Como país, en términos generales, tenemos una muy buena estabilidad. Aquí también quisiera aprovechar a compartir, es una opinión muy personal, pero que para algunos puede ser algo importante tener en referencia. Guatemala, en los cambios de gobierno, pues siempre se ha generado alguna incertidumbre si ese cambio o esa transición puede generar un impacto importante en ciertas industrias y principalmente en nuestra economía. La realidad, y esto pues lo puede mostrar la historia reciente, es que si bien hay una ralentización en la economía el año electoral, poco a poco nos hemos dado cuenta que la economía es suficientemente fuerte para pues, no verse tan afectada por esos cambios y seguir pues con el crecimiento y la fuerza pues o la inercia que han tenido. ¿Esto en qué se debe? Principalmente, y esto creo que es muy particular de Guatemala, el tener un estado relativamente pequeño que pesa poco, digamos, en nuestra economía como en otras geografías que son tal vez más dependientes
de la inversión y el tamaño del Estado, el tener un PIB que tiene más del 80% en propiedad del sector privado, hace que esos cambios que se dan cada 4 años afecte cada vez menos. No es bueno ni malo, pues también sabemos alguna limitante de no tener un Estado con tanta cobertura, sobre todo en servicios importantes como la salud, educación y seguridad. Sin embargo, en términos de inversión y de horizonte de planificación, pues esto alivia a las empresas y sobre todo ustedes, tomadores de decisión, en ver con un horizonte mucho más amplio y no cada 4 años esperar cuál va a ser ese cambio de gobierno para que de alguna manera pues las decisiones que nosotros tomamos en nuestras empresas pues no tengan un horizonte superior a los 4 años. Entonces eso da cierto alivio. La oportunidad de la bancarización es algo totalmente innegable y ese 44% que les compartía únicamente son personas que tienen al menos un producto financiero. Entonces pensemos que entre el 100% todavía hay mucha oportunidad de crecer en los ya bancarizados como los que todavía no lo son. La presencia de actores tradicionales y nuevos actores, esto hace también, es otra señal de ser un mercado sumamente atractivo. Yo les diría que difícilmente uno puede estar en una industria que podríamos catalogar de interés para inversión y uno no estar viendo nuevos actores. El tener en unos mercados nuevos actores, eso pues también es una señal que hay un atractivo y por eso mismo pues hay entidades que toman sus decisiones de inversión para pues aprovechar esas oportunidades que se en el mercado. Hay un reto y esto les diría es algo que no es solamente en nuestro país, es en general en esa industria, es la búsqueda de ese crecimiento rentable y sostenible. Aquí el término de sostenibilidad no se hace referencia a un tema mm, relacionado a una economía verde, cuidado de nuestro entorno ecológico, sino más bien que sea perdurable, un crecimiento rentable, sostenible desde la perspectiva perdurable. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya hemos visto que el spread, que es ese margen de intermediación financiera, no se ha, eh, digamos, limitado, al menos en los últimos años, las demandas de mayores eficiencias y sobre todo de generación de valor que esperan las entidades pone presión a esos crecimientos, ¿verdad? Entonces, un crecimiento que hoy en día no sea escalable es un crecimiento que no responde a esa expectativa de rentabilidad y sostenibilidad. Y por último, y siendo muy, muy importante, pues también la demanda e incluso pues la presión hacia el talento humano en esa reinvención. Eh, Estos cambios en una temporalidad de tiempo relativamente muy corta, para los que ya estamos en la industria o para los que están llegando a la industria, ya sea por un cambio de industria o porque se están iniciando en el mundo laboral y empresarial, sí supone un reto importante de adquirir nuevas competencias, adquirir nuevos conocimientos. Yo las oportunidades laborales que he tenido, siempre y sobre todo en los últimos años, ha sido muy presente, por un lado, el desfase que hay en la currícula universitaria. A veces uno percibe que no se ha actualizado como se ha actualizado pues, la tecnología, las maneras de administrar las empresas, las mismas teorías de administración de empresas que uno estudió hace un tiempo en la universidad, pues hoy en día no están vigentes. Y uno ve pues algunas brechas también en los estudiantes que siguen más o menos estudiando con los mismos contenidos, por un lado, pero por otro lado, la necesidad de cerrar competencias que les permitan tener esas capacidades, digamos, de adaptación, de flexibilidad, de un mayor pensamiento crítico, de la mejor manera para aprovechar las herramientas principalmente de inteligencia artificial que hoy en día se están desarrollando y que de alguna forma nos empoderan más para asumir esos cambios en la industria, sí supone pues un reto importante, ¿verdad? El talento certificado, por llamarlo de una manera, es escaso.
Cuando uno busca en el mercado, pues ingenieros de datos, científicos de datos, ingenieros en inteligencia artificial, son todavía muy recientes, digamos, estas carreras y pues cada vez la demanda es mayor. Entonces eso pues también pone presión ante la escasez de cierto talento y el existente pues no tiene el conocimiento o las habilidades que sean necesarias, ¿verdad? Muy bien. Pasamos ahora a hablar sobre el consumidor. Hay varias cosas o ideas que ya les he compartido que creo que vienen a sustentar esto. En términos generales, podemos ver que la economía del país ha crecido, pero también el ingreso per cápita también este ha sido positivo y favorable. Esto significa que en términos generales podemos hablar de una población que tiene, sobre todo las que están en centros urbanos, un mayor nivel de ingresos también, y sin profundizar mucho en el tema, pero no rehuyendo una realidad que debemos de cambiar en nuestro país, es esa desigualdad que hay en esa distribución de ingresos, pero en términos generales podemos hablar que ha habido también un aumento importante en los últimos años del ingreso individual de las personas, sobre todo quienes están dentro de una economía formal. El bono demográfico, ahí podemos ver cuál ha sido la distribución en nuestro país. Actualmente, tanto por género, hombre-mujer y las edades, estamos hablando que más de la mitad de la población eh, tiene menos de 25 años. Eso es algo muy bien. Y esto también es algo muy importante, sobre todo cuando uno ve que es una economía en crecimiento, pero una economía que va demandando, y se los hacía ver hace unos momentos, un talento humano que esté en capacidad de responder a los retos pues, que se están dando, tanto en la industria como en el mercado. Un país joven como es Guatemala tiene esas condiciones importantísimas para hacer frente y sobre todo pues aprovechar esas oportunidades. Sin embargo, la juventud, en nuestro caso, no viene acompañada pues de una preparación en sus estudios necesaria precisamente para tener, por decirlo de una forma, el paquete completo. Entonces, retos de cubrir esas deficiencias, sobre todo en temas de estudios y de formación de la gente joven, pero eso es algo con lo cual nosotros pues podemos hacer lo necesario para compensar. Eh, si se dan cuenta, en la gráfica de la derecha, en la parte inferior, está la población, estamos precisamente donde se intersectan esos 18 millones. Eh, este panorama, estamos, digamos, en la parte, en la curva ascendente del crecimiento poblacional y cercano, digamos, aquí a unos, que serán 20 años aproximadamente, empieza a haber una estabilidad del crecimiento y mucho más adelante, pues, la expectativa, pues, un decrecimiento como suele suceder y ustedes lo pueden apreciar en otras economías, principalmente en Europa. No es el momento de Guatemala, es un país que va creciendo y tener más gente para la industria financiera significa tener más clientes, ¿verdad? Eso es algo que también busco reflejar con esta información, que es, digamos, una industria altamente dependiente de los clientes. Entonces, personas jóvenes con mayores ingresos en alta cantidad y en crecimiento, eso pues es música para el oído de todos, ¿verdad? Porque hace mucho más atractivo pues también las apuestas y la inversión en esta industria. Por último, y esto es algo pues también importante quizá para manejar ciertas eh, premisas que podemos tener, estamos hablando que actualmente la población urbana ha superado la población rural. Todos sabemos que en los últimos años nuestro país ha venido en un proceso de urbanización, de concentración urbana, y no solamente pues en los proyectos inmobiliarios, sino en términos generales, pues la atracción por el empleo, por mejores condiciones a nivel de infraestructura, pues también hay una migración interna hacia los centros urbanos, y no únicamente pues en la ciudad capital, sino en términos generales en las primeras y segundas ciudades de los departamentos. Esto, de alguna forma, le quita un poco la presión a un tema de aumentar la cobertura geográfica en una empresa de servicios como la que podemos tener en las entidades financieras, ¿verdad? Entonces, esto es una realidad.
Es algo positivo, pero de alguna forma pues también tienen sus retos. Sabemos que concentraciones urbanas no acompañadas de inversiones en infraestructura pues tienen algunos problemas sociales que eventualmente son necesarios poder atender. Desde el punto de vista positivo, vuelvo a lo mismo, esto suma del interés y las oportunidades que se van desprendiendo en el mercado. Hechos del consumidor, jóvenes, urbanos, digitales, emprendedores. Recientemente, el Monitoreo Global de Emprendimiento hizo una presentación en acompañamiento de la Universidad Francisco Marroquín. Y me llamó la atención varias de las cifras que les quiero compartir. Actualmente en Guatemala hay 4 millones de personas que tienen una actividad empresarial. No hice la escala, pero el número es importante. Estamos hablando de 4 millones de personas dedicadas a actividades empresariales. El año pasado fueron creadas cerca de medio millón de empresas, 548,000. 65% de las cuales operan en la informalidad. Eso pues también es una realidad que debemos de asumir y entender. Así funciona un poco el mercado, por decirlo de una manera, es parte de la idiosincrasia. No es bueno, yo ni de cerca defiendo la informalidad, pero tenemos que entender que la informalidad también es un hecho, es un fact de nuestro ecosistema de emprendimiento. Interesante que si bien la mayoría de esas empresas, por ahí del 75%, se dedican a actividades de consumo, venta de comida, ropa, actividades comerciales, hay un 18% que se dedican a actividades de transformación, le hace pues fabricación, talleres, confección, eh, digamos, actividades productivas, no eminentemente comerciales. Y por otro lado, hay una baja entre un 5 y 6% de empresas. Eso quiere decir que en un año, 5 o 6% de empresas desaparecen. Esto es una realidad. Sabemos que toda empresa no tiene garantizado su permanencia en el mercado. Es natural, sobre todo pues cuando hay cierta apertura para los emprendimientos, que empresas pues también salgan del mercado por las mismas leyes del mercado, pero es un 5 o 6%. Quisiéramos que fuera una cifra menor, pero no es el 20, no es el 30%. Esto que dice, también hay oportunidades importantes e interesantísimas en todo lo que tiene que ver pues con los emprendimientos, ¿verdad? Pensemos en esa cantidad de empresas que inician, eh, las demandas que pueden tener en términos de financiamiento, de inversión, se vuelve algo muy, muy interesante. Por otro lado, retomando en esta caracterización del consumidor, el consumidor pues es un buscador de experiencias y conexión emocional, principalmente en poblaciones jóvenes. Es referenciado. Hoy en día hay mucha información en las redes sociales, en Google. Las tomas de decisiones no suelen ser a veces tan impulsivas. Los comentarios, las referencias, lo que se dice de alguien, de una empresa, es tomado en cuenta. Es un consumidor habituado a pedir referencias, a darlas también, pero sobre todo busca ser un tomador de decisiones informado. Y anotó el inmóvil. Inmóvil hace la referencia a que la facilidad, siendo un activo digital, o las facilidades y bondades que nos da la virtualidad, esta charla es un ejemplo. En lugar de estar en las oficinas CIFCO o que me haya tenido que alquilar pues, un hotel, pues estamos en la comunidad donde podemos estar sin necesidad de movilizarnos. Pero eso mismo se traslada a los hábitos de consumo. Es un consumidor que puede movilizarse para temas de experiencias, pero para otros prefiere hacerlo desde la comunidad de su celular o de su computador. Muy bien. Bueno, entonces, este diálogo, esta conversación nos va llevando pues por un camino donde nos empezamos a hacer las preguntas. Una de las cuales puede ser, bueno, ¿y qué hacemos? Es un mercado competitivo, ¿verdad? Que sea en crecimiento, que tenga esos atractivos. Hace el llamado de atención
a más jugadores y esos jugadores pues entran en una mayor competencia. Un consumidor individual. En esta parte también las facilidades que da la digitalidad le aumenta la expectativa del consumidor a tener ofertas personalizadas o individuales, que sean condiciones favorables. Operamos en un libre mercado y las condiciones deben ser favorables y tiene ese contrapeso, pero tiene que generar valor. Nadie va a estar en un negocio donde las actividades que uno realiza no generen un valor. Y ahí es donde se vuelve importante pues, la definición de una estrategia para ganar. ¿Y qué es lo que hay que ganar? Hay que ganar ese valor que podemos capturar en el mercado. Hay que ganar esa preferencia en cliente que lo vuelve un cliente más leal, pero también una estrategia que permita que de alguna manera nosotros podamos seguir haciendo las inversiones y evolucionando la manera como nosotros operamos para tener esa vigencia en el mercado. Es un mercado que compite desde la tecnología, es un mercado que compite desde el conocimiento. En la medida que las empresas se vuelven mejores para entender ese conocimiento, para poder alinear sus inversiones en tecnología a esos elementos diferenciadores que le permitan ganar la preferencia del consumidor, esa es la medida pues, que estas empresas se vuelven exitosas. Bueno, buscando decir, bueno, y entre tanta información y entre algunas situaciones que nos pueden sonar un tanto complejas, pues quise traerles acá cuáles son, desde mi visual, los principales retos que yo veo. Para el consumidor, y hablando acá eminentemente en lo que tiene que ver con la industria de financiamiento, el consumidor lo que espera de nosotros es que seamos oportunos y seamos convenientes. Yo hablaba con Andrés y Mario hace unos días y no es ser el más rápido, no se trata de el que dé la respuesta en menor tiempo, es el que pueda atender en el momento que necesita el cliente y de la manera que sea conveniente. Esto se traduce en una mejora en los procesos, en la manera como operamos, en la manera como le servimos a los clientes, en poder tener la versatilidad de ser multicanal, no solamente en un lugar físico, no solamente con un asesor, puede ser telefónico, puede ser en algún canal digital, en un celular, en una desktop. Al final, tenemos también que entender que no todos los clientes van a ser digitales. Hay unos clientes que son híbridos, pueden ser análogos, pueden ser digitales. Varios de nosotros en lo personal, en algunos temas sí somos muy digitales, en otras cosas preferimos ese contacto. Hay clientes que son normales y otros que son particulares, y perdón un poco ahí por la expresión. Eh, en un mercado donde hay mucha oportunidad de crecer, donde no se ha llegado a tener la cobertura que se espera, definitivamente hace que lleguemos a clientes que tengan alguna mayor dificultad de poder atender. Y aquí precisamente es donde empieza a incidir con mayor fuerza esas herramientas tecnológicas que podemos hacer. Ver la aplicación de la inteligencia artificial para poder hacer análisis masivo de información, para poder modificar nuestras herramientas de administración de riesgo, para poder tener una evaluación más certera, pero sobre todo más particularizada con los clientes, lo permite hoy en día la tecnología. Anteriormente, pues todos sabemos, pues había que hacer un análisis de un expediente uno por uno. Hoy en día, la información de los clientes no debería ser, o cada vez no está siendo únicamente la que nos puedan completar una solicitud de crédito. Tenemos mucha información accesible, siempre pues con el buen manejo de la información en redes sociales. Tener la huella digital de los clientes con los accesos correspondientes nos permite tener una mejor caracterización de ese cliente, un mejor entendimiento de su carácter, de la manera como ellos pueden asumir ciertas responsabilidades. Riesgos internos hay muchos. Yo quisiera resaltar acá la gestión del riesgo y el legacy puede haber en la tecnología.
La gestión del riesgo, o sea, necesariamente el negocio de financiamiento es una gestión y administración del riesgo. El crecimiento que podemos tener debe ser asumido y no descompensado por un aumento en la morosidad. La contactabilidad de los clientes en términos de cobranza, deberíamos estarla viendo de forma integral en cuanto más puntos de contacto, ser mejores para tener la actualización, la información actualizada y con la información que es disponible, pues seguirle tracking a un cliente es mucho más sencillo. Nuevamente, la inteligencia artificial nos vuelve a hacer una palanca para ver incluso dónde se encuentra una persona que estamos buscando por términos de cobranza. Anteriormente eso pues no podía ser posible desde que no existían las redes sociales y no existían las herramientas para poder hacer uso de esa información y convertirla en algo que sea accionable. Y el legacy, porque todos de alguna manera venimos en un ritmo pues, que permite la organización y normalmente los cambios que hay en tecnología son más veloces a esas velocidades, entonces se va acumulando un legacy que es necesario actualizar constantemente. Y en los retos externos, pues hay varios. Yo quisiera tal vez compartirles el último. Eh, Esto es un juego infinito. Varios de ustedes posiblemente habrán escuchado a Simon Sinek y él hace una referencia al juego infinito. El juego infinito es lo que normalmente sucede en las empresas en el mercado. O sea, hoy en día alguien puede tener una posición de liderazgo en cierto mercado, pero eso no significa que ahí termine el juego, es una constante. Así como el líder tiene que mantener una posición porque siempre hay un segundo, un tercero que está mejorando sus competencias para ganarle en ese juego, pues a veces es necesario mantenerse en esa velocidad y en esa adaptabilidad. El mercado, con todas esas posibilidades, es muy cambiante y también la manera como nosotros servimos y atendemos a los clientes debe cambiar porque precisamente cada cliente o los clientes a su vez van demandando otras maneras de atención. Bueno, por temas de tiempo voy a ir pasando al cierre. Dos ideas fundamentales. La manera como nosotros definimos una estrategia que nos permita ser relevantes en el mercado y lograr capturar en ese mercado ese valor se traduce en dos visiones. Por un lado, tener una propuesta de valor que me define el qué, cómo, cuándo y dónde atiendo yo al cliente. A veces pensamos que la propuesta de valor únicamente es un producto. El producto hoy en día no puede estar desconectado de la experiencia, tiene que ganar la preferencia del cliente, pero también la manera como nosotros entendemos y formulamos esa propuesta se vuelve sumamente importante. Y la manera también como entregamos la propuesta de valor. Anteriormente, un enfoque muy básico, pues uno tiene un préstamo, tiene una fuerza de ventas, la capacita, mejora en técnicas de venta, entendimiento y conocimiento de las políticas y para adelante. Hoy en día el mercado demanda otras cosas, posiblemente incluso la desintervención del asesor o el cambio de rol del asesor. Se vuelve alguien más consultivo y no alguien que empuje más un producto. Esa propuesta de valor debe venir nutrida de información y debe venir nutrida también de una tecnología que me haga capaz servir al cliente de esa manera como él espera y como él también se siente atendido por otros oferentes que hay en el mercado. Y el desarrollo de capacidades estratégicas. Las capacidades son esas posibilidades que tienen las empresas para generar una transformación de su propuesta de valor. Conocer al cliente desde la analítica predictiva, desde el uso de intención de la información, no puede ser posible si nosotros no tenemos la información del cliente, si no tenemos más digitalidad de los clientes. La mayor digitalidad me permite a mí capturar más información. Hay una dificultad cuando tenemos procesos que son análogos. Hay mucha información del cliente que se pierde en esos papelitos, en esas interacciones offline de nuestros asesores del equipo comercial con los clientes. Mientras más es la digitalidad de nuestras interacciones con los clientes, más información es posible capturar
información que podemos tener disponibilizada por las soluciones que nosotros vamos teniendo y que de alguna forma eso se vuelve en una mayor personalización, pero sobre todo flexibilidad y oportunidad para atender al cliente y, lógicamente, en términos de gestión de riesgo. Por último, y más allá de ser partícipes en esta conversación bajo el patrocinio de CIFCO, es importante la identificación de aliados tecnológicos que nos acompañen en estos retos. Eh, Como todos sabemos y conocemos, CIFCO es un experto con más de 20 años en la industria financiera. Entiende y sabe la tecnología, pero también entiende y conoce de dónde vienen y hacia dónde van sus clientes. Entonces, yo le decía hace unos días también a Mario, no solamente es lo que hoy se puede ofrecer si esto no viene acompañado de un contexto y de una orientación que sea sumamente práctica y accionable. Una entidad financiera cada vez es más parecida a una entidad tecnológica, pero no podemos ser exitosos en tecnología y en la administración del riesgo en las finanzas. Nos tenemos que hacer acompañar de aliados que nos permitan sumar sus capacidades a nuestro esfuerzo. Entonces, de ahí, pues, muy bueno tener un aliado como CIFCO que nos ayude, pues, en estos retos y en esta cambiante del mercado. Bueno, y finalizo. Ahí tienen mis datos de contacto si les es de interés. Me pueden ubicar en LinkedIn. Yo al final les digo, es apasionante esta industria, es apasionante los retos que hay, pero también es muy bueno operar con humildad y con apertura. No podemos ser poseedores de una verdad absoluta. Tenemos que entender y conocer a profundidad nuestros clientes, el negocio en que estamos, y esa humildad nos va a permitir rectificar, cambiar de rumbo, tomar decisiones que de alguna forma se traduzcan en mejores resultados y un crecimiento rentable y sostenible que conseguirá ser el que todos buscamos. Nuevamente, pues muchas gracias por la invitación. Espero que esto que hoy les compartí, pues les genere más preguntas que certezas. Ese era bastante del propósito y el interés que tenemos para el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Mauricio, queríamos agradecerte compartir con los invitados esta información de tanto valor que nos abre un poco el espectro, ¿verdad?, de conocimientos de los retos que tiene el consumidor y de los retos que tienen las empresas del sector financiero. Así que ha sido información de muchísimo valor y un agradecimiento muy grande por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio. Perfecto. Aportando a los temas que hemos visto en la presentación, es para nosotros importante como compañía de tecnología el entendimiento precisamente de los retos que presenta el mercado a nivel nacional, a nivel internacional. Y entendemos que las compañías necesitan fortalecer su ecosistema de crecimiento por medio de aliados, ¿verdad? Que sean especialistas en diferentes segmentos. CIFCO, como propuesta de valor, lo que buscamos es precisamente ser ese aliado tecnológico que le permita a las empresas del sector financiero que puedan tener operaciones sin fisuras, que puedan tener conectividad global, que puedan entrar en un proceso de innovación perpetua, que estos son conceptos de transformación digital en los cuales pues somos especialistas y entendemos que podemos aportar mucho, mucho valor a las compañías. Nosotros tenemos una experiencia de soluciones y de servicios que le permiten entonces al cliente despreocuparse de sus retos o sus necesidades a nivel tecnológico y que exista un aliado que se encargue de esa parte y que puedan entonces
alinearse esos objetivos de empresa junto con con toda la innovación, ¿verdad? Que todos los días estamos descubriendo cosas nuevas. Así que las empresas a ofrecer una mejor oferta al público y que tengan un aliado tecnológico que los ayude a resolver con eficiencia todos los temas relacionados a tecnología. En CIFCO ofrecemos una gestión eficiente de las operaciones de cartera. Todos nuestros clientes manejan su cartera de una forma bastante sencilla y ágil dentro del sistema, sin importar cuál sea su giro, ¿verdad? El sistema le da muchas funciones para cada tipo de negocio. También ofrecemos la posibilidad de tener conectividad con el mundo, desde sistemas de correos electrónicos seguros, conexiones con WhatsApp o con chatbots, sistemas de monitoreo de listas negras, de validaciones de identidad, de firmas electrónicas. Entonces tenemos mucha tecnología disponible que nuestros clientes pueden aprovechar para tener mayor eficiencia en su operación, ofrecerle mayores posibilidades a sus clientes y hacer una operación que sea mucho más eficiente, pero también que permita brindar muchísimo más cobertura, ¿verdad? Esto con el apoyo de la tecnología. También facilitamos a nuestros clientes sus procesos de originación de créditos. Nuestros clientes con herramientas nuestras o con herramientas de terceros especializados son capaces de gestionar diversos tipos de crédito, desde operaciones de factoring, gestión de operaciones en campo, inclusive también muchos de nuestros clientes tienen diferentes unidades de negocio, entonces tienen, por ejemplo, venta en tiendas y todo esto puede ser resuelto a través de un ecosistema que tenga esos objetivos claros y definidos. También la conexión a medios de pagos, que es muy importante, ¿verdad? Es un área que está creciendo constantemente, que encontramos nuevas plataformas todos los días. Nuestros clientes reciben y originan transacciones desde ventanillas propias, ventanillas de agentes, integración con redes de pago, también integración con la banca. Todo esto son posibilidades que están listas para ser adoptadas por nuestros clientes. Una comunicación eficiente con el cliente desde el registro de los comentarios para que los colaboradores sepan cuál es el trato que deben darle a cada cliente, ¿verdad? Notificaciones de eventos programados o bajo demanda, también la integración con los chatbots, que todo esto permite ofrecer un servicio al cliente muchísimo más eficiente, ¿verdad? No importando en qué lugar del mundo esté nuestro cliente, qué día es, qué dispositivo tiene a la mano, sino que pueda siempre tener una interacción y un servicio a tiempo. También la flexibilidad, que es un aspecto muy importante en transformación digital. Nuestros clientes crean, adaptan, mejoran sus productos, sus procesos, sus políticas, su forma de trabajo. Nuestra tecnología es muy flexible, entendemos que ustedes están en un ambiente competitivo y, y entendiendo toda la información que nos da hoy don Mauricio, el sistema debe también poderse adaptar a esos retos, a esas tendencias, a lo que está ocurriendo en los diferentes, digamos que diferentes áreas que impactan en nuestro negocio, ¿verdad? Porque a veces vemos mucho internamente, pero el sistema financiero está afectado por distintos factores. De igual manera, unido a la flexibilidad, nuestra tecnología le permite a sus clientes asegurar los temas de cumplimiento, desde el KIC, conozca a su cliente, las leyes de prevención de lavado de dinero, los temas de regulaciones, las alertas que se necesiten. Nosotros le llamamos blindar la organización. Y esto le va a permitir a las empresas que exista más tranquilidad, menos preocupación, tal vez menos personas o menos recursos dedicados a los temas de seguridad, los temas de cumplimiento y que el sistema se encargue de una forma automatizada de generar las alertas cuando sea necesario. Otro factor importante es que ofrecemos un sistema empresarial de SAP. SAP es la empresa líder a nivel mundial en tecnología empresarial y toda nuestra tecnología está integrada y está certificada al ecosistema de SAP. Así que eso ofrece que nuestros clientes tengan la oportunidad de tener sistemas de clase mundial, ¿verdad?
una ventana al mundo tecnológico con muchísima innovación, con un ecosistema de usuarios en el mundo. También la simplicidad tecnológica, que es un tema súper importante para la adopción de la tecnología. Nuestros servicios buscan minimizar la, la complejidad que existe a nivel tecnológico y ofrecer a nuestros clientes la tranquilidad de que es el sistema el que se encarga de ejecutar esos procesos y que entonces toda la operación sea muchísimo más sencilla, muchísimo más tecnológica. También las actualizaciones del ecosistema SaaS, nuestra tecnología funciona software as a service. Esto significa que el cliente también se despreocupa de temas de infraestructura, de temas de mantenimiento, de cómo se realizan las actualizaciones. El sistema está siempre actualizado porque funciona como software as a service y todos estos beneficios con bajos costos de mantenimiento, ¿verdad? Mucha tecnología en un precio adaptado a cada tipo de cliente. Así que esa es nuestra propuesta. Queremos ser un aliado tecnológico que les permita entonces alcanzar algunos objetivos importantes de cada compañía a través de nuestro sistema de core financiero y todas las tecnologías que les he comentado en estos breves minutos para poder facilitar que las empresas sean cada vez más competitivas, que tengan mayor participación en el mercado, que tengan una fácil adaptación a un entorno cambiante que es de alta competitividad, que puedan ofrecer mayor cobertura, pero también mayor eficiencia para entonces dar una cobertura con niveles altos de satisfacción a todos sus clientes. Esta es nuestra propuesta. Les agradecemos muchísimo su participación, el tiempo. Si ustedes quisieran agendar una cita personalizada con uno de nuestros agentes especialistas, por acá están los correos y están los números de teléfono. El segundo teléfono es una línea de WhatsApp que también con toda confianza pueden escribirnos y con todo gusto les daremos nuestro proceso consultivo. Todo el proceso de validación, de explicar cuál es la experiencia CIFCO, es un proceso que no tiene costo, así que si usted tiene interés en conocer más, pues no dude en contactarnos y con mucho gusto podamos a gestionar esta sesión inicial. Por favor, si don Mauricio, si Mario quieren aportar algo. No, yo solo quiero agradecerle a toda la participación de todas las personas. A Mauricio, muchísimas gracias por la presentación. Fue muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Y les agradecemos muchísimo a todos el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día y vamos a seguir en contacto.